Querido amigo del alma, antes de que tu cabeza toque la almohada esta noche, hay algo que necesitas saber. Existe una frase sagrada, una llave dorada, que puede abrir las puertas entre tu conciencia despierta y el reino infinito de la sabiduría divina mientras duermes. Durante décadas he compartido esta enseñanza con buscadores sinceros, y aquellos que la practican con fe verdadera despiertan con respuestas que han buscado durante años. No te estoy pidiendo que creas ciegamente. Te estoy invitando a probar, a experimentar por ti mismo esta noche, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar no solo cómo duermes, sino cómo vives cada momento de tu existencia. Escúchame con atención. Tu mente subconsciente nunca duerme. Mientras tu cuerpo descansa, existe una parte de ti que permanece despierta, conectada al océano ilimitado de conciencia divina. Los antiguos rishis de India lo sabían. Los místicos de todas las tradiciones lo han experimentado, y yo he dedicado mi vida a hacer que esta sabiduría ancestral sea práctica, accesible, real para personas comunes como tú y como yo. ¿Alguna vez te has despertado con la solución perfecta a un problema que te atormentaba? ¿Has tenido sueños tan vívidos, tan llenos de significado que sentiste que alguien te estaba guiando desde más allá del velo de lo visible? Eso no es coincidencia, querido amigo. Es tu alma susurrándote verdades que tu mente consciente no puede escuchar durante el ruido del día. Esta noche voy a enseñarte exactamente qué decir, cómo decirlo, y por qué funciona. Pero más importante aún, voy a mostrarte la ciencia espiritual detrás de esta práctica, porque cuando comprendes el porqué, tu fe se transforma en certeza, y la certeza amplifica el poder de cualquier práctica espiritual. Lo que estoy compartiendo contigo no es magia superficial ni pensamiento positivo vacío. Es una técnica precisa basada en leyes universales tan confiables como la gravedad. He visto esta práctica transformar vidas. He visto personas recibir soluciones de negocios, sanaciones emocionales, direcciones de vida, incluso advertencias que les salvaron de tomar decisiones desastrosas. Todo porque aprendieron a preparar su conciencia antes de dormir. Pero debo advertirte algo con total honestidad. Esta práctica requiere sinceridad. No puedes jugar con lo divino. No puedes repetir palabras mecánicamente y esperar milagros. Debes venir con el corazón abierto, con hambre genuina de verdad, con la humildad de un niño que sabe que no tiene todas las respuestas. Si vienes así, te prometo que el universo responderá. Ahora bien, ¿por qué estoy tan apasionado por compartir esto contigo en este momento? Porque veo tanta confusión en el mundo. Veo almas preciosas como la tuya buscando respuestas en lugares que nunca podrán satisfacerlas completamente. Los libros pueden informar, pero solo el contacto directo con la conciencia divina puede transformar. Los maestros pueden señalar el camino, pero tú debes caminar. Y el sueño, querido amigo, es uno de los portales más accesibles que tienes para tocar lo infinito. Cada noche, sin importar quién seas, dónde vivas, o qué creas, tienes una cita con el misterio. Tu conciencia se desprende parcialmente del cuerpo físico. Viajas a dimensiones de existencia que tu mente racional no puede comprender. La pregunta no es si esto sucede. La pregunta es, ¿vas a aprovechar conscientemente esta oportunidad sagrada, o vas a desperdiciarla en sueños caóticos y sin dirección? Permíteme llevarte más profundo. Cuando estaba en India, estudiando con mi gurú Sri Yukteswar, él me enseñó algo que nunca olvidaré. Me dijo: Yogananda, el sueño es la muerte temporal, y la muerte es el sueño. Si aprendes a navegar conscientemente el sueño, aprenderás a navegar conscientemente la muerte también, y así te liberarás del ciclo del miedo. Esas palabras me estremecieron, entonces, y todavía me estremecen, ahora. ¿Comprendes la profundidad de lo que estaba diciendo? Tu práctica nocturna no es solo sobre recibir respuestas a preguntas mundanas, aunque eso ciertamente sucederá, y sobre entrenar tu conciencia para permanecer despierta mientras todo lo demás duerme, y sobre prepararte para la transición final que todos enfrentaremos, y sobre vivir con tal conciencia que la línea entre vigilia, sueño y muerte se vuelve transparente. Ahora, sé que esto puede sonar abstracto o filosófico, pero espera. Voy a hacerlo completamente práctico. Voy a darte las palabras exactas, la actitud precisa, y el proceso paso a paso. Pero primero necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona tu mente.
Tu mente consciente es como la superficie del océano, llena de olas, constantemente perturbada por los vientos de la vida diaria. Tu mente subconsciente es como las profundidades del océano, tranquila, vasta, conectada a corrientes que viajan por todo el planeta. Y más allá de ambas existe la superconciencia, el océano mismo, la conciencia divina que sostiene toda existencia. Durante el día, estás atrapado en las olas superficiales, tus listas de pendientes, tus miedos, tus deseos, todo esto crea turbulencia constante. Pero cuando te preparas conscientemente para dormir, puedes bucear debajo de las olas, más allá de la mente subconsciente, directo al océano de sabiduría infinita. La frase que vas a aprender no es un truco psicológico, es una invocación, es una forma de sintonizar tu conciencia individual con la conciencia universal, como ajustar un radio para captar una estación específica. Las palabras tienen poder, no porque sean mágicas en sí mismas, sino porque dirigen tu atención, enfocan tu intención, y abren canales de receptividad. Piensa en ello de esta manera. Si vas a dormir con tu mente llena de preocupaciones, ¿qué crees que experimentarás en tus sueños? Ansiedad, escenarios de miedo, conflictos sin resolver. Tu estado mental al dormirte es como la semilla que plantas. El sueño es el campo donde esa semilla crece. Si plantas conscientemente semillas de receptividad divina, cosecharás revelaciones divinas. He conocido a escépticos que probaron esta práctica solo para demostrar que no funcionaba, y quedaron asombrados cuando, noche tras noche, comenzaron a recibir insights profundos. He conocido a personas desesperadas, en crisis, que usaron esta técnica, y despertaron con claridad total sobre decisiones que las atormentaban durante meses. Pero también he visto a personas practicar mecánicamente, sin fe, sin sinceridad, y no recibir nada. ¿Por qué? Porque lo divino responde a la cualidad de tu búsqueda, no a la cantidad de tus palabras. Un minuto de conexión genuina es más poderoso que horas de repetición vacía. Entonces, antes de darte la frase específica, necesito que te prepares internamente. Pregúntate ahora mismo, ¿estoy verdaderamente abierto a recibir guía? ¿Estoy dispuesto a soltar mi arrogancia de creer que ya sé todas las respuestas? ¿Puedo acercarme a lo divino con la inocencia de un niño que simplemente quiere saber la verdad? Si tu respuesta es sí, entonces estás listo. Si tu respuesta es no estoy seguro, entonces sé honesto con eso también, porque la honestidad es el comienzo de toda búsqueda genuina. Lo divino no te rechazará por tu duda, te rechazará solo por tu falta de sinceridad. Ahora déjame compartir contigo algo de mi propia experiencia. Cuando era joven, antes de conocer a mi gurú, pasé por un periodo de confusión profunda. Sabía que había algo más en la vida que lo que veía a mi alrededor, pero no sabía cómo acceder a ello. Probé muchas prácticas, leí muchos libros, pero sentía que estaba tocando a puertas que no se abrían. Una noche, en desesperación total, antes de dormir hice algo diferente. No recité ninguna oración formal, simplemente hablé desde mi corazón. Dije si existe algo más grande que yo, si existe una inteligencia divina guiando este universo, por favor muéstrame. No puedo continuar en esta oscuridad. Necesito saber. Y querido amigo, esa noche tuve un sueño tan vívido, tan lleno de luz y presencia, que desperté llorando. En ese sueño, una figura radiante me mostró el camino que eventualmente me llevaría a mi gurú, que me llevaría a América, que me llevaría a cumplir mi misión de vida. Ese fue el punto de inflexión para mí. Esa fue la noche en que comprendí que el sueño es un portal sagrado. Desde entonces, he refinado esta práctica, la he codificado, la he enseñado a miles. Y lo que voy a compartir contigo ahora es el fruto de décadas de experimentación y enseñanza. No estoy inventando nada nuevo. Estoy pasándote una llave antigua que ha abierto las mismas puertas para innumerables buscadores a lo largo de los siglos. Pero antes de darte la técnica específica, necesito que comprendas algo más sobre la naturaleza del sueño y la respuesta divina. A veces, la respuesta que recibes no viene en forma de palabras claras o visiones dramáticas. A veces viene como un sentimiento profundo de paz sobre una decisión. A veces viene como un símbolo que necesitas contemplar. A veces viene días después, cuando de repente una persona, un libro o una situación aparece en tu vida, y sabes, simplemente sabes, que esa es la respuesta que pediste.
Lo divino es infinitamente creativo en cómo se comunica contigo. Tu trabajo no es dictar cómo debe llegar la respuesta. Tu trabajo es crear la receptividad, hacer la pregunta con sinceridad, y luego permanecer atento. La respuesta siempre llega, pero debes tener ojos para ver y oídos para escuchar. También quiero que entiendas que esta práctica no es solo para grandes preguntas existenciales. Puedes usarla para decisiones prácticas. ¿Debería aceptar ese trabajo? ¿Es esta persona adecuada para mí? ¿Cómo puedo sanar esta relación? ¿Qué pasos debo tomar en mi carrera? Lo divino se preocupa por cada aspecto de tu vida, porque tú eres una expresión de lo divino. Nunca dudes que tus preguntas son demasiado pequeñas o insignificantes. Piensa en ello como un padre amoroso que se deleita en cada detalle de la vida de su hijo. ¿Acaso un padre dice, solo me importan tus grandes logros, pero no me molestes con tus pequeñas alegrías o preocupaciones diarias? Por supuesto que no. El amor verdadero abarca todo. Del mismo modo, la conciencia divina que te creó se deleita en cada aspecto de tu experiencia. He visto a personas transformar sus vidas completamente al incluir a Dios en las decisiones más mundanas. Una mujer me escribió diciendo que comenzó a pedir guía sobre qué cocinar para la cena, cómo organizar su hogar, incluso qué ruta tomar al trabajo. Al principio, se sentía tonta haciendo eso, pero algo extraordinario comenzó a suceder. Empezó a recibir intuiciones claras. Una corazonada sobre tomar una ruta diferente la llevó a encontrarse con una vieja amiga que necesitaba su ayuda. Una inspiración sobre qué cocinar resultó en una comida que sanó una conversación difícil con su esposo. Verás, cuando incluyes a lo divino en lo pequeño, estás practicando la presencia de Dios. Estás entrenando tu conciencia para reconocer que no hay momento en el que estés separado de la fuerza. Esta es una forma de meditación activa, una forma de oración continua. Los místicos de todas las tradiciones han enseñado el monje benedictino que lava los platos como un acto sagrado. El maestro Zen que dice, antes de la iluminación, cortar leña y cargar agua. Después de la iluminación, cortar leña y cargar agua. La diferencia no está en las acciones, sino en la conciencia con la que las realizas. Cuando preguntas Dios, ¿debo tomar este trabajo? No estás molestando al creador del universo, estás invitando a la sabiduría infinita a fluir a través de tu situación particular. Estás abriendo un canal para que la gracia entre en tu vida cotidiana. Y aquí está la belleza. Cuanto más consultas lo divino sobre las pequeñas cosas, más sensible te vuelves a la guía sutil. Tu intuición se afina, tu discriminación se clarifica. Comienzas a sentir la diferencia entre el ego que grita y el alma que susurra. Y aquí hay algo profundo que descubrí. El silencio no te vacía, te llena de ti mismo, de tu esencia real. En el ruido constante del mundo, nos llenamos de miles de voces externas, de opiniones ajenas, de miedos prestados, de deseos que ni siquiera son nuestros. Pero cuando te sientas en silencio, todas esas voces prestadas comienzan a evaporarse como neblina bajo el sol. El silencio se convierte en tu laboratorio espiritual. Es donde pruebas la realidad de lo que te han dicho. Es verdad que eres limitado. Es verdad que estás separado de Dios. Es verdad que la felicidad depende de circunstancias externas. En el silencio puedes investigar estas creencias directamente, sin intermediarios. Recuerdo las noches en Ranchi, cuando era apenas un joven buscador. Me escapaba al jardín después de que todos dormían. Me sentaba bajo el cielo estrellado, y simplemente esperaba. No sabía exactamente qué esperaba, pero sabía que había algo más allá del mundo que conocía. Y en esas noches, en ese silencio perfumado por las flores nocturnas, comencé a sentir una presencia. No era imaginación, no era autosugestión, era tan real como el suelo bajo mis pies, pero infinitamente más real. Esta presencia no tenía forma, pero tenía cualidad. Era paz, pero no la ausencia de conflicto. Era gozo, pero no dependía de ninguna causa externa. Era amor, pero no necesitaba objeto. Simplemente era. Y poco a poco comencé a reconocer, esto soy yo. Este no es algo externo que estoy experimentando. Este soy yo, sin las capas de identificación falsa. ¿Ves cómo funciona? El silencio no es pasivo. Es la actividad más dinámica que existe. En el silencio estás desmantelando toda una realidad falsa y construyendo, o mejor dicho, descubriendo una realidad verdadera.
Cada momento en silencio es como quitar una capa de pintura vieja de una obra maestra. Eventualmente tu verdadero rostro emerge, y cuando esto comienza a suceder, algo extraordinario ocurre en tu vida diaria. Las cosas que antes te perturbaban pierden su poder, no porque te hayas vuelto indiferente, sino porque has encontrado algo más profundo, más estable. Es como cuando eras niño, y te alterabas si perdías un juguete, pero ahora como adulto, esa pérdida ya no tiene el mismo impacto. Has madurado espiritualmente. No significa que no te importe nada. Significa que has encontrado un centro interno que no depende de las circunstancias externas. Y esto, créeme, es uno de los mayores logros que un ser humano puede alcanzar. Ahora bien, hablemos de algo que confunde a muchos, la idea de que la maestría espiritual significa perfección total. Permíteme ser completamente honesto contigo. Incluso en los estados más elevados de conciencia, todavía experimentas la vida humana. Todavía sientes cansancio físico. Todavía necesitas comer, dormir. La diferencia está en tu relación con estas experiencias. Piensa en ello así. Un actor experimentado puede interpretar el papel de un mendigo o de un rey con la misma profundidad. Se sumerge completamente en el personaje, pero nunca olvida que está actuando. Cuando termina la obra, se quita el vestuario y regresa a su verdadera identidad. Del mismo modo, el alma avanzada experimenta plenamente la vida humana, pero nunca pierde de vista su verdadera naturaleza divina. He conocido a personas que esperaban que la eliminación les hiciera inmunes al dolor físico, o que nunca más tendrían que lidiar con situaciones difíciles, y cuando estas cosas inevitablemente suceden, se sienten desilusionados, convencidos de que han fallado, o de que todo es un engaño. Pero esto es un malentendido fundamental. La maestría no elimina las experiencias de la vida, las transforma. No dejes de sentir, pero lo que sientes pasa a través de ti como el agua a través de un filtro limpio. No se queda atrapado, no se vuelve rancio, no te envenena desde adentro. Recuerdo una vez, hace muchos años, cuando mi propio cuerpo enfermó gravemente. El dolor físico era real, muy real, pero había algo extraordinario sucediendo simultáneamente. Una parte de mí observaba todo el proceso con perfecta ecuanimidad. Era como estar en dos mundos al mismo tiempo. Esta dualidad de conciencia no era algo que estuviera imaginando o fabricando. Era una experiencia directa, tan real como el dolor mismo. Mi cuerpo ardía, mis nervios gritaban, y sin embargo había un testigo silencioso en mí que permanecía completamente imperturbable. Es importante que entiendas esto. No estaba bloqueando el dolor. No estaba practicando alguna técnica de disociación psicológica. El dolor llegaba con toda su intensidad a mi conciencia, pero mi conciencia ya no se identificaba exclusivamente con él. Imagina que estás en un teatro viendo una película intensa. La película puede mostrarte escenas de gran sufrimiento, y puedes sentir empatía, puedes llorar incluso, pero en ningún momento olvidas que estás sentado en una butaca, que eres el observador, no el personaje en la pantalla. Así era esta experiencia, excepto que yo era simultáneamente el personaje y el observador. Los médicos me decían que necesitaba más medicación. Mis análisis sanguíneos mostraban niveles de dolor que deberían haberme tenido inconsciente. Pero yo les decía que estaba bien, que podía manejar la situación. Me miraban con escepticismo, algunos con genuina preocupación. Una enfermera, una mujer mayor con décadas de experiencia, se acercó a mí una noche cuando el dolor era particularmente intenso. Pude ver en sus ojos que había visto mucho sufrimiento en su carrera. No tiene que ser un héroe, me dijo suavemente. Nadie le va a juzgar por aceptar ayuda para el dolor. Le sonreí, no con arrogancia, sino con genuina gratitud por su compasión. No estoy tratando de ser un héroe, le respondí. Estoy aprendiendo algo importante. Estoy descubriendo quién soy realmente más allá de este cuerpo. Ella frunció el ceño, confundida pero intrigada. Se sentó en el borde de mi cama y me preguntó qué quería decir. Le expliqué lo mejor que pude en ese momento. Le dije que durante años había meditado, había estudiado textos espirituales, había hablado sobre la conciencia como algo separado del cuerpo. Pero todo eso había sido intelectual, teórico. Ahora por primera vez en mi vida, estaba experimentando directamente esa separación. El dolor, le dije, me está mostrando exactamente dónde termina mi cuerpo y dónde comienza mi verdadero ser. Él asintió lentamente, y vi un brillo de reconocimiento en sus ojos. Sí, dijo con suavidad,
El dolor es un maestro brutal pero efectivo. Te obliga a distinguir entre el que sufre y el que observa el sufrimiento. Durante los días siguientes convertí mi cama de hospital en un laboratorio de conciencia. Cada oleada de dolor se convirtió en una oportunización para practicar esta separación. Aprendí a crear lo que llamaba distancia interior, un espacio de conciencia entre la sensación y mi reacción a ella. Era como aprender a ver a través de dos pares de ojos simultáneamente. Un par sentía el dolor, lo registraba, lo experimentaba en toda su intensidad cruda. El otro par simplemente observaba, con una calma casi sobrenatural, todo el proceso, y gradualmente comencé a identificarme más con el observador que con el observador. Pero aquí es donde la práctica se volvió verdaderamente transformadora. No solo observaba el dolor, observaba mi relación con el dolor. Veía cómo mi mente creaba narrativas alrededor de cada sensación. Esto es insoportable. No puedo más. ¿Y si nunca mejoro? ¿Y si empeora? Veía cómo estas historias amplificaban el sufrimiento exponencialmente. Y entonces hice algo radical. Dejé de resistir. Suena contradictorio. Lo sé. ¿Cómo puede uno dejar de resistir a algo que fundamentalmente no quiere? Pero descubrí que la resistencia en sí misma era la fuente de la mayor parte de mi sufrimiento. Cada vez que mentalmente me contraía contra el dolor, cada vez que pensaba no debería estar sintiendo esto, añadía una capa adicional de tensión sobre la sensación física. Así que experimenté con lo opuesto. En lugar de contraerme me expandí. En lugar de alejarme me acerqué. Le dije al dolor, está bien, estás aquí, te veo, no eres mi enemigo. Y algo extraordinario sucedió. El dolor no desapareció, pero mi relación con él cambió completamente. Era como si hubiera estado en una pelea de lucha libre con él, y de repente simplemente dejé de luchar. El dolor perdió su poder sobre mi paz mental porque ya no estaba alimentándolo con mi resistencia. Y aquí está la parte que quiero que entiendas realmente. No estoy diciendo que el dolor desapareció por completo. Todavía estaba ahí. Algunos días era más fuerte, otros más suave, pero mi relación con él se transformó fundamentalmente. Ya no era mi enemigo, ya no era esta cosa horrible que tenía que destruir para poder ser feliz. Se convirtió en algo más parecido a un vecino ruidoso. ¿Sabes a qué me refiero? Como ese vecino que pone música alta a veces. No te gusta el ruido, prefieres el silencio, pero no te pasas todo el día obsesionado con él. No te quedas despierto por la noche planeando venganza contra tu vecino. Simplemente, está ahí, es parte del paisaje de tu vida. Y esta es la paradoja hermosa. Cuando dejé de necesitar que el dolor desapareciera para poder ser feliz, cuando dejé de hacer que mi paz dependiera de su ausencia, empecé a experimentar largos periodos en los que simplemente no pensaba en él. No porque estuviera forzándome a no pensar en él, sino porque mi mente naturalmente se movía hacia otras cosas. Es como cuando dejas de revisar obsesivamente tu teléfono. Al principio es difícil, sientes esa urgencia constante de checar, pero después de un tiempo tu mente simplemente se olvida, se interesa en otras cosas, y de repente te das cuenta de que pasaron 3 horas y no pensaste en tu teléfono ni una sola vez. Así empezó a ser con mi dolor. Habría días enteros donde simplemente no era parte de mi experiencia consciente. Y cuando sí aparecía, ya no venía acompañado de todo. No venía con la historia de por qué yo. ¿Cuándo va a terminar esto? No puedo soportar esto. Mi vida está arruinada. Venía solo era la sensación física. Y resulta que cuando una sensación física aparece sin toda esa historia mental, sin toda esa resistencia emocional, es mucho más manejable de lo que nunca imaginé. Entonces, ¿cuál es la lección práctica aquí? ¿Cómo aplicas esto en tu propia vida? Ya sea que estés lidiando con dolor físico, dolor emocional, ansiedad, o cualquier otra forma de sufrimiento. Primero, haz una pausa. Cuando el sufrimiento se intensifica, nuestro instinto es resistirlo, empujarlo, hacerlo desaparecer. Pero esa resistencia es exactamente lo que lo amplifica. Es como tratar de sostener una pelota de playa bajo el agua. Cuanto más fuerte empujas, más fuerte empuja de vuelta. Entonces, en lugar de eso, respira. Date permiso para sentir lo que estás sintiendo sin el juicio, sin la historia de que no debería estar pasando. Segundo, observa la narración. ¿Qué historia te estás contando sobre este dolor? Porque te garantizo que hay una. Tal vez esto nunca terminará.
o no puedo manejarlo, o esto me está arruinando la vida. Esas historias no son el dolor en sí, son pensamientos acerca del dolor, y esos pensamientos, amigo mío, son opcionales. No tienes que creerlos, puedes reconocerlos, como nubes pasando por el cielo, y elegir no agarrarte a ellos. Tercero, reduce el zoom. Esto es enorme. Cuando estás sumergido en el sufrimiento, se siente como si fuera todo lo que eres, todo tu mundo. Pero si puedes dar un paso atrás, aunque sea mentalmente, y ver el panorama más amplio, algo cambia. Pregúntate, ¿es esto realmente toda mi experiencia en este momento? ¿O también hay otras cosas presentes? Tal vez el dolor de espalda es intenso, pero también hay el sonido de los pájaros afuera, la suavidad de la sábana contra tu piel, el simple hecho de tu respiración entrando y saliendo. No estoy diciendo que niegues el dolor, estoy invitándote a ver que el dolor nunca es lo único que está sucediendo. Incluso en medio del sufrimiento más intenso, la vida continúa desplegándose en múltiples dimensiones simultáneamente. Esta es una verdad profunda que transformó mi propia práctica. Durante años, cuando experimentaba ansiedad, creía que la ansiedad era todo mi mundo en ese momento. Mi mente construía esta narrativa absoluta. Estoy ansioso, por lo tanto todo es ansiedad. Pero cuando comencé a investigar con honestidad, descubrí algo sorprendente. La ansiedad ocupaba tal vez una pequeña área en mi pecho y mi garganta. Pero también había mis pies tocando el suelo, completamente neutrales. Había mis manos, relajadas. Había el espacio vasto de la habitación a mi alrededor. Había sonidos, olores, sensaciones de temperatura. La ansiedad era real, pero era solo una pequeña parte de la experiencia total. Y aquí viene algo que puede sonar paradójico, pero es profundamente cierto. Cuando dejas de resistir la experiencia difícil, cuando dejas de intentar empujarla fuera de tu conciencia, cuando simplemente la permites estar ahí como parte del paisaje total de tu experiencia, algo cambia. No desaparece mágicamente, pero pierde su poder de dominarte completamente. Ya no eres la ansiedad, ya no eres el dolor, eres la conciencia espaciosa que puede sostener la ansiedad, el dolor, y simultáneamente todo lo demás que está presente. Este es el secreto de la verdadera resiliencia. No es volverse invulnerable, no es desarrollar una armadura tan gruesa que nada pueda tocarte, es descubrir que eres más grande que cualquier experiencia individual. Eres el océano, no solo la ola. Imagina que tu conciencia es como el cielo. Las emociones difíciles son como nubes oscuras que atraviesan ese cielo. Cuando te identificas completamente con la nube, crees que eres la tormenta. Todo se vuelve oscuro. Pero cuando reconoces que eres el cielo, las nubes pueden pasar sin definirte. Pueden ser intensas, densas, dramáticas incluso, pero el cielo permanece intacto, vasto, capaz de contenerlo todo. Yo solía pensar que la sanación significaba que las nubes desaparecieran para siempre, que si hacías suficiente terapia, suficiente meditación, suficiente trabajo interno, eventualmente llegaría a un lugar donde no habría más dolor, no más tristeza, no más ansiedad, un cielo perfectamente azul, sin una sola nube. Pero eso no es sanación, eso es fantasía. La verdadera sanación es cuando las nubes vienen, y tú ya no entras en pánico, ya no te identificas con ellas, ya no construyes toda tu identidad alrededor de ellas. Las ves aparecer en el horizonte de tu conciencia y piensas, está pasando esto, está bien, puedo sostener esto. Y aquí está lo hermoso. Cuando dejas de resistir las nubes, cuando dejas de luchar contra ellas, cuando simplemente las dejas pasar a través del cielo de tu conciencia, se mueven más rápido, no se quedan estancadas, no se convierten en tormentas que duran semanas. Es la resistencia lo que las mantiene, es la historia que cuentas sobre ellas, lo que las alimenta. Cuando dices no debería sentirme así, estás creando más sufrimiento. Cuando dices algo está mal conmigo porque siento esto, estás añadiendo capas de dolor al dolor. Cuando dices necesito deshacerme de esto inmediatamente, estás luchando contra la realidad del momento presente. Y esa lucha es agotadora. Es como tratar de empujar el océano hacia atrás con tus manos. El océano va a hacer lo que va a hacer. Las olas van a venir. Tu trabajo no es detenerlas. Tu trabajo es aprender a nadar, o mejor aún, a flotar. Recuerdo un momento específico en mi propio viaje cuando esto realmente aterrizó en mí.
Estaba pasando por un periodo de ansiedad intensa. Mi mente estaba acelerada, mi pecho estaba apretado, y cada parte de mí quería que esto terminara. Y en medio de esa tormenta, encontré un momento de gracia. Estaba sentado en meditación, resistiendo la incomodidad como siempre lo había hecho, cuando de repente algo cambió. En lugar de luchar contra la ansiedad, simplemente la observé. La miré como si fuera un objeto separado de mí, y en ese preciso instante, algo extraordinario sucedió. La ansiedad no desapareció, todavía estaba allí, palpitando en mi pecho, pero yo ya no era la ansiedad. Era el espacio en el que la ansiedad aparecía. Era como ver nubes pasar por el cielo, y darme cuenta de que yo era el cielo, no las nubes. Esa distinción lo cambió todo. Porque cuando te identificas con tus pensamientos y emociones, estás atrapado en ellos. Eres arrastrado por cada ola. Pero cuando te das cuenta de que eres la conciencia que observa esos pensamientos y emociones, de repente tienes espacio, tienes libertad. No necesitas que desaparezcan para estar en paz. Esta es la diferencia entre sufrir y experimentar dolor. El dolor es inevitable, es parte de la experiencia humana. Pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es lo que agregamos al dolor cuando resistimos, cuando peleamos, cuando nos negamos a aceptar lo que es. Piénsalo de esta manera. Si te golpeas el dedo del pie contra una mesa, duele, ese es el dolor. Pero luego viene tu mente y dice, ¿por qué soy tan torpe? ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? Este día es terrible. Eso es sufrimiento. Ese es el drama adicional que tu mente crea alrededor del dolor. La ecuanimidad te enseña a permanecer con el dolor sin agregar el sufrimiento. Te enseña a decir, sí, esto duele, y está bien, no necesito hacer de esto una historia sobre quién soy, o cómo es mi vida. Esta práctica se extiende a todo en la vida, a las críticas que recibes, a los rechazos que experimentas, a las pérdidas que sufres. Nada de esto define quién eres. Son simplemente experiencias que pasan a través de ti. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando dejas de resistir lo que es cuando practicas la ecuanimidad genuina, descubres que tienes mucha más influencia sobre tu experiencia interna, de lo que jamás imaginaste. Permíteme mostrarte cómo funciona esto en la práctica real de tu vida. Imagina que estás en una conversación importante. Alguien dice algo que normalmente te haría reaccionar, con defensividad o enojo. Pero esta vez, por solo un segundo, te detienes. Observas la oleada de calor que sube por tu pecho. Notas el impulso de responder bruscamente. Y en lugar de fusionarte con esa energía, simplemente la reconoces. Ah, aquí está la reactividad. Ese pequeño espacio de conciencia lo cambia todo. No significa que te vuelvas pasivo. No significa que permitas que te falten el respeto. Pero sí significa que respondes desde tu centro. No desde tu herida. Actúas desde sabiduría, no desde patrón condicionado. Esta es la diferencia entre reacción y respuesta. La reacción es automática, inconsciente, predecible. La respuesta es consciente, medida, poderosa. Y aquí está algo que nadie te dice sobre la ecuanimidad. No te hace menos sensible a la vida, te hace más sensible. Pero ahora esa sensibilidad es una fortaleza, no una vulnerabilidad. Puedes sentir profundamente sin ser arrastrado por cada ola. Puedes amar intensamente sin perderte en el apego. Puedes experimentar dolor sin crear sufrimiento innecesario, a partir de él. ¿Ves la distinción sutil pero crucial? El dolor es inevitable, es parte de tener un cuerpo humano, un corazón humano. Pero el sufrimiento es lo que agregamos al dolor con nuestras historias, resistencias y negaciones. La ecuanimidad te enseña a sentir el dolor puro, sin la capa extra de sufrimiento que generalmente agregamos encima. Y cuando haces eso, descubres que puedes sostener mucho más de lo que creías posible. Piensa en las personas más sabias que conoces o has conocido. No son aquellas que nunca han experimentado dificultades. Son aquellas que han aprendido a permanecer centradas en medio de la tormenta. Y cuando desarrollas esta habilidad de estar centrado, algo extraordinario comienza a suceder. Empiezas a notar que tu intuición se vuelve más clara, más confiable, porque la intuición no puede hablar cuando la mente está gritando. Es como tratar de escuchar el sonido de las estrellas en medio del tráfico de una ciudad congestionada. La intuición es la voz del alma, y el alma habla en susurros, no en gritos.
Habla en ese espacio quieto entre dos pensamientos, en ese momento de silencio antes del amanecer. Y solo cuando aquietas la mente reactiva puedes escuchar esa guía profunda que siempre ha estado ahí, esperando pacientemente ser escuchada. He observado a tantas personas tomar decisiones importantes desde un estado de agitación emocional. Decisiones sobre relaciones, sobre carreras, sobre dónde vivir, sobre cómo criar a sus hijos. Y casi invariablemente estas decisiones tomadas desde la reactividad llevan a más sufrimiento. No porque sean inherentemente malas decisiones, sino porque no provienen de ese lugar profundo de sabiduría interior. Cuando aprendes a pausar, cuando cultivas ese espacio entre estímulo y respuesta, tus decisiones cambian completamente. Empiezas a tomar decisiones desde un lugar de claridad en vez de confusión, desde paz en vez de pánico, desde sabiduría en vez de miedo. Y aquí está algo que muchos no se dan cuenta. Este entrenamiento mental no solo te ayuda a reaccionar mejor ante eventos externos, también transforma completamente tu diálogo interno. Porque la mayoría de nuestro sufrimiento no viene de lo que nos sucede, sino de las historias que nos contamos sobre lo que nos sucede. Alguien no te devuelve una llamada, y tu mente crea toda una narrativa, no le importo. Me está evitando, probablemente hice algo mal, nadie realmente me valora. Y antes de que te des cuenta, no estás respondiendo a la realidad de una llamada sin devolver, estás respondiendo a toda esta película dramática que tu mente ha creado. Y aquí está lo más loco de todo esto, tu cuerpo no sabe la diferencia. Tu sistema nervioso no puede distinguir entre una amenaza imaginaria y una real. Cuando tu mente dice me están rechazando, tu cuerpo responde como si estuviera siendo perseguido por un tigre. El corazón se acelera, el cortisol inunda tu sistema. Los músculos se tensan, todo tu ser entra en modo supervivencia, por algo que ni siquiera ha sucedido. Es como vivir en un estado constante de alarma contra incendios falsas. Tu cerebro grita emergencia, y tu cuerpo responde con toda su artillería biológica, desgastándote, agotándote, envejeciéndote, todo por historias que tú mismo estás escribiendo. Y la ironía más profunda es que muchas veces, cuando finalmente enfrentamos la situación real, descubrimos que era completamente diferente a lo que imaginábamos. Tu amigo no respondió porque su teléfono estaba sin batería. Tu jefe parecía serio porque tenía dolor de cabeza. Tu pareja estaba callada porque estaba preocupada por un familiar enfermo. Nada de eso tenía que ver contigo. Pero para entonces ya has sufrido días enteros. Te has torturado con escenarios que nunca existieron. Has dañado relaciones reaccionando a tus propias proyecciones en lugar de a la realidad. Has perdido sueño, paz, alegría, todo sacrificado en el altar de una historia mental. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo rompemos este ciclo hipnótico de autosabotaje? Primero necesitas desarrollar lo que yo llamo distancia consciente de tus pensamientos. Esto significa aprender a observar tu mente sin identificarte completamente con todo lo que produce. Imagina que estás sentado en la orilla de un río, viendo pasar hojas flotando en el agua. Cada hoja es un pensamiento. Puedes verlas, notarlas, pero no necesitas saltar al río y agarrarte a cada una. Cuando notes que tu mente comienza a tejer una historia de sufrimiento, simplemente etiquétala. Ahí está mi mente otra vez creando historias. No con juicio, no con frustración, sino con una curiosidad casi científica. Esta simple práctica de observar sin participar es revolucionaria. Porque cuando observas tus pensamientos sin identificarte con ellos, algo extraordinario sucede. Pierden su poder sobre ti. Es como quitarle el combustible a un fuego. La historia puede seguir ahí, pero ya no te quema. Hay una pregunta que me gusta hacer, y que puede cambiar completamente tu relación con el sufrimiento mental. ¿Qué pasaría si no creyeras ese pensamiento? Byron Katie popularizó esta técnica, y es profundamente transformadora. Cuando aparece ese pensamiento de no soy suficiente, en lugar de debatirlo o suprimirlo, simplemente pregúntate, ¿qué pasaría si por un momento no creyera esto? No estás afirmando lo contrario. No estás tratando de convencerte de que eres perfecto. Simplemente estás creando un espacio entre tú y el pensamiento. Estás reconociendo que el pensamiento es opcional, que creerlo es una elección, no un mandato del universo. Y en ese espacio, en ese momento de suspensión, vives, respiras, existes sin esa carga, y descubres algo asombroso.
Puedes estar bien sin necesitar que ese pensamiento sea verdad o falso. Puedes simplemente ser. Ahora, hay un nivel más profundo de esta observación que quiero compartir contigo. No solo observamos los pensamientos individuales, sino los patrones que forman, porque tu mente tiene sus temas favoritos, ¿verdad? Sus greatest hits de sufrimiento. Para algunas personas, es el tema del rechazo. Cada situación se interpreta a través de ese lente. Me están rechazando. Soy lo suficientemente bueno. Me querrán. Para otras, es el control. ¿Qué podría salir mal? ¿Cómo puedo asegurarme de que todo esté bajo control? Para otras, es la comparación. ¿Cómo me comparo? Estoy a la altura. Tengo lo que otros tienen. Estos son tus temas de sufrimiento. Y cuando empiezas a observar tus pensamientos, notarás que muchos de ellos son simplemente variaciones del mismo tema. Como una estación de radio que solo toca 3 canciones en bucle, pero con diferentes arreglos. Tu mente no es tan original como crees. Es más predecible que tu serie favorita de Netflix. Y aquí es donde la práctica se vuelve realmente interesante. Porque una vez que identificas tu tema recurrente de sufrimiento, algo extraordinario sucede, pierdes interés en él. Es como cuando descubres el truco detrás de un acto de magia. La primera vez que ves desaparecer al conejo, estás asombrado. La segunda vez, intrigado. La 10ª vez, estás bostezando y revisando tu teléfono. Así funciona con tus pensamientos. Cuando reconoces, este es mi pensamiento de no soy suficiente, otra vez. Este es el pensamiento número 47 de esta semana sobre el mismo tema. Algo en ti se relaja. La identificación excesiva se rompe. El drama pierde su poder. No es que los pensamientos desaparezcan por completo. Pueden seguir apareciendo, pero ya no tienen ese gancho magnético que te arrastra hacia el sufrimiento. Es la diferencia entre estar atrapado dentro de una película aterradora versus ver esa misma película con las luces encendidas, comiendo palomitas, sabiendo que es solo una película. Los actores siguen actuando, el guión sigue desarrollándose, pero tú ya no estás perdido en la historia. Entonces, aquí está tu práctica para esta semana. Observa tus pensamientos y comienza a categorizarlos. No necesitas un diario elaborado o una aplicación sofisticada. Simplemente nota internamente. Este es un pensamiento de comparación. Este es un pensamiento de preocupación por el futuro. Este es mi clásico pensamiento de qué pensarán los demás. Hazlo con curiosidad, no con juicio, como un científico observando datos, no como un juez condenando criminales. Y aquí está la parte crucial. No intentes detener los pensamientos. No intentes reemplazarlos con pensamientos positivos. Solo obsérvalos. Solo etiquétalos suavemente. Porque aquí está la verdad. Los pensamientos negativos pierden su poder en el momento en que dejan de ser invisibles. Es como encender la luz en una habitación oscura. Los monstruos que veías no desaparecen porque luches contra ellos. Desaparecen cuando ves que nunca fueron reales. Y lo que empezará a suceder gradualmente, silenciosamente, es algo extraordinario. Comenzarás a notar espacios entre tus pensamientos, pequeños momentos de quietud, como respirar después de estar bajo el agua. Esos espacios son oro puro, son el comienzo de tu liberación, porque en esos espacios no hay narrativa, no hay historias sobre quién eres o qué te falta, solo hay presencia, solo hay paz. Y aquí está lo hermoso: esos espacios crecen, naturalmente, sin esfuerzo. Cuanto más observas tus pensamientos, más te separas de ellos. Y cuanto más te separas, más te das cuenta de algo profundo. Te das cuenta de que nunca fuiste tus pensamientos. Nunca. Eras el cielo, no las nubes. Eras el océano, no las olas. Eras la conciencia que contenía todo, no el contenido mismo. Esta realización no llega como un trueno. Llega como un amanecer, gradual, suave, inevitable. Y con ella viene algo que no habías sentido en mucho tiempo: libertad real. No la libertad de conseguir lo que quieres, no la libertad de controlar tu vida, sino la libertad de estar bien, sin importar qué. La libertad de sentarte con tu ansiedad sin necesitar que desaparezca. La libertad de estar triste sin convertirlo en una historia sobre tu fracaso. La libertad de estar feliz sin aferrarte a ello, porque ves que todo es temporal, todo pasa, todo es simplemente clima en el cielo de tu conciencia. Y tú, el verdadero tú, permaneces intocable. Ahora déjame advertirte sobre algo, porque esto es importante. Tu mente no va a rendirse fácilmente. No la culpes.
Ha estado a cargo durante mucho tiempo. Cuando comiences a desidentificarte de tus pensamientos, tu mente intentará sabotearte de formas sutiles. Te dirá, esto no está funcionando. Todavía tengo pensamientos negativos. Te dirá, estoy haciendo esto mal. Debería estar más avanzado. Te dirá, esto es estúpido. Vuelve a vivir como antes. Estos pensamientos son la resistencia final del ego, y son señales de que estás progresando. Y aquí viene el secreto que nadie te dice. No pelees contra estos pensamientos. No intentes suprimirlos. No finjas que no existen. Simplemente obsérvalos, como nubes pasando por el cielo de tu conciencia. El pensamiento llega, esto no funciona. Tú lo observas, sin engancharte, sin debatir. Simplemente lo ves aparecer y desaparecer. Porque cuando dejes de alimentar estos pensamientos con tu atención y tu creencia, pierden su poder, se vuelven transparentes, y detrás de ellos descubres algo extraordinario, una quietud que siempre estuvo ahí, un silencio que no depende de tus circunstancias, una paz que no necesita razones para existir. Esta es la verdadera transformación. No es espectacular, no es dramática, es sutil, es silenciosa, es profunda, y sucede no cuando conquistas tu mente, sino cuando dejas de luchar contra ella. Déjame compartir contigo algo que cambió mi perspectiva completamente. Hubo un momento en mi práctica donde me sentí absolutamente perdido. Llevaba meses meditando, había leído docenas de libros, había escuchado incontables enseñanzas, y aún así mi mente seguía siendo un caos. Seguía sintiendo ansiedad, seguía reaccionando con ira, seguía perdido en mis pensamientos. Una noche, me senté en meditación completamente frustrado, y en lugar de intentar calmar mi mente, hice algo diferente. Simplemente la dejé ser. Dejé que los pensamientos vinieran, dejé que las emociones surgieran, dejé que todo fuera exactamente como era, sin resistencia, sin control, sin expectativas. Y en ese momento de rendición total, algo cambió. No fue que mi mente se calmara, fue que dejé de identificarme con ella. Por primera vez experimenté la diferencia entre mi mente y mi ser. Mi mente seguía haciendo ruido, pero yo ya no era ese ruido. Era el espacio en el que ocurría el ruido. Era la conciencia que lo observaba todo. Y esa diferencia, esa distinción sutil pero profunda, lo cambió todo. Porque una vez que sabes quién eres realmente, la mente pierde su poder sobre ti. Sigue haciendo lo suyo. Sigue pensando, preocupándose, planificando. Pero tú ya no estás atrapado en ella. Estás libre, no libre de la mente, sino libre en relación con la mente. Esta libertad no es algo que logras, es algo que descubres. Siempre estuvo ahí, simplemente estaba oculta detrás de años de identificación con tus pensamientos. Y ahora mientras caminas este sendero, mientras observas tu mente cada día, estás removiendo las capas que cubrían esta libertad, capa por capa, pensamiento por pensamiento, identificación por identificación, hasta que un día, sin saber exactamente cuándo sucedió, te das cuenta de que ya no sufres como antes. No es que los problemas desaparezcan. Los problemas siguen llegando. La vida sigue siendo vida. Pero algo fundamental ha cambiado en tu interior. Ahora cuando sucede algo que antes te habría destruido por semanas, lo sientes, sí, lo sientes plenamente. Pero hay un espacio alrededor de esa sensación, una amplitud, como si tú fueras el cielo, y la emoción fuera solo una nube pasando. Y lo más hermoso, lo más liberador, es que descubres que puedes estar triste sin ser una persona triste. Puedes sentir ansiedad sin identificarte como alguien ansioso. Puedes experimentar frustración sin convertirte en frustración. La diferencia es sutil, pero cambia absolutamente todo. Empiezas a notar cómo las personas a tu alrededor todavía viven completamente fusionadas con sus estados emocionales. Alguien tiene un mal día, y dice soy un desastre. Alguien se siente inseguro, y declara soy inseguro. Alguien comete un error y concluye soy un fracaso. Y tú simplemente observas con compasión, porque recuerdas perfectamente cuando vivías exactamente así. Cuando cada emoción se sentía como una verdad absoluta sobre quién eras. Pero ahora sabes algo que antes no sabías. Sabes que las emociones son visitantes, no residentes. Son el clima, no el cielo. Son las olas, no el océano. Y este conocimiento no es intelectual. No es algo que leíste en un libro y ahora repites. Es algo que has experimentado miles de veces en tu propio cuerpo, en tu propia conciencia. Lo has vivido.
Has estado ahí sentado, sintiendo la ansiedad subir como una marea, y en lugar de ser arrastrado por ella, has permanecido como el observador. Has visto cómo llega, alcanza su punto máximo, y luego, se va. Has experimentado la frustración, ardiendo en tu pecho, queriendo explotar en reacciones automáticas, y has creado ese espacio sagrado entre el estímulo y la respuesta. Has elegido conscientemente cómo relacionarte con ella. Has sentido la tristeza profunda asentarse en tu corazón, y en lugar de resistirla o identificarte con ella, simplemente le has dado la bienvenida. La has sostenido con ternura, y al hacerlo, has descubierto que puede existir sin definirte. Este es el mayor secreto del corazón despierto. No necesita rechazar nada para estar en paz. Piensa en esto. Toda tu vida te han enseñado que la paz requiere control, que la felicidad necesita condiciones perfectas, que debes eliminar lo negativo para experimentar lo positivo. Pero esto es una ilusión fundamental, una ilusión que ha causado sufrimiento incalculable. La verdadera paz no viene de la eliminación, viene de la integración. Cuando tu corazón está verdaderamente abierto, no excluye nada. La alegría y el dolor, la esperanza y el miedo, la luz y la sombra, todo encuentra su lugar. Y lo más extraordinario es esto: cuando dejas de luchar contra lo que es, cuando dejas de tratar de controlar tu experiencia interna, algo mágico sucede. El dolor no se intensifica, se suaviza. El miedo no te paraliza, se transforma. La tristeza no te consume, te enseña. He visto esto una y otra vez. Una mujer vino a mí después de años de terapia, años de tratar de curar su ansiedad. Me dijo, he intentado todo: medicación, meditación, afirmaciones positivas, técnicas de respiración. Nada funciona. La ansiedad siempre regresa. Le pregunté, ¿y si no necesita ser curada? ¿Y si solo necesita ser vista? Su rostro cambió. Algo en ella reconoció la verdad. Durante semanas, practicó simplemente estar con su ansiedad. No intentaba cambiarla, no la juzgaba, no trataba de hacer que desapareciera. Simplemente le daba espacio. La sentía en su cuerpo, escuchaba lo que tenía que decir, y gradualmente algo extraordinario sucedió. La ansiedad comenzó a revelar sus mensajes. Estoy aquí porque no estás honrando tus límites. Estoy aquí porque estás viviendo la vida de otra persona. Estoy aquí porque tu alma está pidiendo cambio. La ansiedad no era el enemigo, era la mensajera. Y cuando finalmente escuchó, cuando finalmente honró lo que su ansiedad estaba tratando de comunicar, no desapareció completamente, pero cambió de naturaleza. Se convirtió en algo más parecido a una brújula interna, una guía, no un tormento. Esta es la sabiduría del corazón abierto. Cada emoción tiene un propósito. Cada sentimiento lleva información. Nada surge sin razón. Cuando aprendemos este lenguaje, cuando nos convertimos en traductores fluidos de nuestro propio mundo interior, algo extraordinario comienza a suceder. Las emociones que antes nos controlaban ahora se convierten en consejeras. Los sentimientos que evitábamos ahora se vuelven maestros. Permíteme compartir contigo un método que he usado durante años, una práctica que ha transformado mi relación con cada emoción que llega a mi puerta. Lo llamo la conversación sagrada. Es simple, pero profundamente poderoso. Cuando una emoción intensa aparece, miedo, ira, tristeza, vergüenza, lo que sea, en lugar de resistirla o ahogarla, o dejar que te arrastre, te detienes, respiras, y haces 3 preguntas sagradas. Primera pregunta: ¿qué estás tratando de proteger en mí? Escucha la respuesta sin juzgar. Tu ira podría decir, estoy protegiendo tu dignidad, tus límites, tu valor. Tu miedo podría susurrar, estoy protegiendo tu seguridad, tu corazón, tu futuro. Tu tristeza podría revelar, estoy honrando algo que amaste y perdiste. Segunda pregunta: ¿qué necesito saber en este momento? Aquí es donde la emoción se convierte en mensajera. Tu ansiedad podría informarte, necesitas preparación, no catástrofe mental. Tu soledad podría revelarte, necesitas conexión genuina, no solo compañía. Tu frustración podría mostrarte, este camino ya no sirve a quien te estás convirtiendo. Tercera pregunta: ¿qué acción sabia puedo tomar ahora? Nota que no pregunto qué acción reactiva o impulsiva, sino qué acción strategia. Esto crea un espacio entre el sentimiento y la respuesta. En ese espacio vive tu libertad. Tal vez la acción sabia sea establecer un límite.
Tal vez sea descansar, tal vez sea llorar completamente sin censura, tal vez sea tener una conversación difícil que has estado evitando, tal vez sea simplemente reconocer la emoción sin hacer nada todavía. Este diálogo, esta conversación sagrada con tu paisaje emocional, transforma todo. Ya no eres víctima de tus emociones, tampoco eres su enemigo, te conviertes en su guardián consciente, su intérprete sabio, su amigo compasivo. Y cuando te conviertes en ese guardián consciente, descubres algo extraordinario, que las emociones más difíciles a menudo llevan consigo los regalos más profundos. La tristeza que tanto temías contiene dentro de sí una ternura hacia la vida que no sabías que poseías. La ansiedad que intentabas eliminar resulta ser tu sistema interno de navegación, señalándote exactamente dónde necesitas crecer, dónde necesitas establecer límites, dónde necesitas cambiar tu rumbo. Incluso la rabia, esa emoción tan demonizada, cuando la escuchas con verdadera atención, te revela dónde tus límites han sido violados, dónde tu dignidad ha sido comprometida, dónde necesitas defender lo que es verdadero para ti. Pero aquí está la clave que cambia todo. Estas emociones no te están pidiendo que actúes impulsivamente, no te están ordenando que envíes ese mensaje furioso, que tomes esa decisión drástica, que huyas de esa conversación difícil. Lo que te están pidiendo es mucho más sutil, mucho más sabio. Te están pidiendo que te detengas, que escuches, que comprendas el mensaje subyacente antes de responder. Imagina que cada emoción intensa es como una carta urgente que ha llegado a tu puerta. La reacción impulsiva sería rasgar el sobre sin leerlo, o tirarlo a la basura sin abrirlo. La respuesta consciente es sentarte, abrir la carta con cuidado, leer su contenido completo, y solo entonces decidir cómo responder. Esta distinción es fundamental. Sentir plenamente no significa actuar impulsivamente. De hecho, es exactamente lo opuesto. Cuando verdaderamente sientes una emoción en su totalidad, cuando la permites moverse completamente a través de tu cuerpo sin resistencia, descubres que la urgencia compulsiva de actuar comienza a disolverse. Lo que queda es claridad, lo que queda es sabiduría, lo que queda es la capacidad de responder, en lugar de reaccionar. Y aquí está el giro maravilloso. Cuando aprendes a relacionarte con tus emociones de esta manera, tu vida entera comienza a cambiar. Las relaciones que antes estaban llenas de drama reactivo, se vuelven espacios de comunicación auténtica. Te encuentras capaz de expresar lo que sientes sin explotar. Te vuelves curioso en lugar de defensivo. Tu pareja dice algo que normalmente te habría enviado una espiral de ira o retirada, pero ahora hay un espacio, un momento donde piensas, interesante, ¿por qué reacciono tan fuertemente a esto? Y ese es el poder real de la integración emocional. No se trata de convertirte en un santo sin emociones. Se trata de convertirte en un ser humano plenamente funcional, que puede sentir profundamente sin ser secuestrado por esos sentimientos. Piensa en las decisiones que has tomado desde la emoción pura. Tal vez enviaste ese mensaje de texto enojado. Tal vez renunciaste a ese trabajo en un momento de frustración. Tal vez terminaste esa relación porque estabas en un estado de dolor reactivo. ¿Cuántas de esas decisiones impulsadas por la emoción realmente sirvieron tu bien mayor? La mayoría de las veces, ¿verdad? No lo hicieron. Pero cuando puedes sentir la emoción completamente, dejarla moverse a través de ti, y luego responder desde un lugar de claridad, tus decisiones cambian, se vuelven sabias, se alinean con quien realmente eres, no con quien eres cuando estás bajo el hechizo de una emoción no procesada. Y aquí está algo que raramente se discute. Las emociones también tienen información valiosa. Tu ira puede estar señalando un límite que necesita ser establecido. Tu tristeza puede estar indicando una pérdida que necesita ser llorada. Tu miedo puede estar alertándote sobre algo que requiere atención genuina. Pero solo puedes acceder a esta sabiduría cuando dejas de huir de las emociones o ser consumido por ellas. Cuando creas ese espacio sagrado entre el sentimiento y la reacción, de repente tienes acceso a la inteligencia que la emoción trae consigo. Esta es la verdadera maestría emocional. No es control, es integración, es la capacidad de sentir todo sin perder tu centro. Es la diferencia entre ser arrastrado por las olas del océano y aprender a surfearlas. Y así como el surfista no lucha contra las olas, tú no debes luchar contra tus emociones. El surfista estudia el océano, observa los patrones, siente el ritmo. Y cuando llega la ola perfecta,
se mueve con ella, no contra ella. Esta es la gran paradoja de la madurez emocional, cuando dejas de resistir, cuando finalmente aceptas la totalidad de tu experiencia, es cuando obtienes verdadero control, no el control del dictador que reprime, sino el control del maestro que integra. Recuerdo a un paciente que vino a mí después de años de terapia tradicional. Me dijo, he trabajado tanto en no enojarme, en ser positivo, en dejar ir el pasado. ¿Por qué todavía me siento tan fragmentado? La respuesta era simple pero revolucionaria, porque había estado tratando de deshacerse de partes de sí mismo en lugar de integrarlas. Había estado peleando una guerra civil interna donde no puede haber ganadores. Le enseñé algo que cambió todo. Cada emoción que rechazas se vuelve más fuerte. Cada parte de ti que niegas clama más fuerte por atención. Es como intentar mantener una pelota de playa bajo el agua. Puedes hacerlo por un tiempo, pero requiere energía constante, y eventualmente, esa pelota va a explotar hacia la superficie con fuerza multiplicada. La verdadera sanación comenzó cuando dejó de tratar de ser una versión editada de sí mismo, y empezó a ser la versión completa. Cuando su enojo fue bienvenido como información sobre sus límites. Cuando su tristeza fue honrada como conexión con lo que valoraba. Cuando su miedo fue respetado como sabiduría antigua de supervivencia. Y aquí está lo hermoso, cuando integras, cuando dejas de fragmentarte, descubres que tienes acceso a un rango emocional muchísimo más amplio. No estás atascado en una nota. Puedes tocar toda la sinfonía de la experiencia humana. Piensa en los grandes artistas, los grandes líderes, las personas que realmente han tocado el corazón de la humanidad. Ninguno de ellos era unidimensional. Todos ellos tenían acceso a la gama completa. Podían sentir profunda tristeza y alegría radiante. Podían conocer el miedo y aún así actuar con coraje. Lo que los hacía diferentes no era la ausencia de emociones difíciles, sino su relación con todas las emociones. No huían de ninguna. No se aferraban a ninguna. Las dejaban moverse a través de ellos como el clima se mueve a través del cielo. Y en esa apertura a todo, en ese sí completo a toda la experiencia, encontraron algo extraordinario. Descubrieron que ninguna emoción era el enemigo, que cada sentimiento portaba información valiosa, que la tristeza enseñaba sobre lo que valoramos, que el miedo señalaba hacia lo que necesitaba atención, que la ira revelaba límites que debían honrarse. Comprendieron que la tarea no era estrechar el rango emocional, sino expandir la capacidad de estar presente con todo lo que surge. No se trataba de cultivar solo lo positivo, sino de desarrollar la conciencia lo suficientemente espaciosa para contener toda la experiencia humana sin colapsar. Esta es la verdadera maestría emocional, no el control rígido, sino la presencia flexible, no la supresión, sino la integración, no la negación de la sombra, sino la inclusión de toda la luz y toda la oscuridad en una comprensión más vasta. Y aquí está el giro hermoso, cuando dejas de luchar contra la mitad de tu experiencia, cuando dejas de intentar ser solo feliz, cuando permites que la vida se mueva a través de ti en toda su plenitud, contradictoria y compleja. Paradójicamente, encuentras una paz más profunda que cualquier felicidad artificial. Encuentras lo que los antiguos maestros llamaban ecuanimidad. No la ausencia de sentimiento, sino la presencia que puede sostener todos los sentimientos. No la trascendencia de la condición humana, sino el abrazo total de ella. Y desde ese lugar de aceptación completa, desde esa apertura radical a lo que es, surge una alegría que no depende de las circunstancias. No porque hayas escapado de la tristeza, sino porque has encontrado algo más fundamental que ambas, la conciencia misma que las percibe. Esta conciencia nunca se daña por ninguna experiencia. Permanece intacta a través de todas las tormentas emocionales, como el cielo permanece intacto a través de todas las nubes que lo atraviesan.